Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría.
que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Hacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Muy buenas noches a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida en esta noche también a todas las personas que hoy están sintonizadas con el canal Casa Roca Tunja YouTube, y por Facebook estamos en emisión. Dándole gracias nuevamente a Dios por darnos la oportunidad de la vida y el aliento de vida para poder expresar la palabra de Dios a todos ustedes. Vamos entonces en el día de hoy, en esta noche, a tomar un texto bíblico muy especial que yo creo que indudablemente Dios nos va a ministrar en esta noche. Vamos a mirar un texto que está consignado en el Nuevo Testamento en Lucas 9, 27 al 36. La transfiguración es el título que precede a estos versículos bíblicos. Dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso:
Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesús, te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el día de hoy. Pedirte, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte, Señor Dios mío, que ilumines los ojos del corazón a todas las personas que hoy nos están viendo y escuchando. Permíteles que su entendimiento sea abierto para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su corazón y produzca fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Señor, te entrego este servicio delante de tu presencia. Ministranos en esta noche, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de la predicación es La verdadera transformación viene de Dios. No hay quien nos pueda a nosotros transformar. El único que tiene el poder verdaderamente de transformarnos es Dios. ¡Qué tremenda fue la conversión del apóstol Pablo! Aquel celoso fariseo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre llevó el evangelio por varios países de Asia y de Europa. Este hombre fue transformado por Dios porque tuvo un encuentro personal con Dios. Es inevitable un encuentro con Dios, porque el único que nos puede cambiar es el Señor. El resplandor de su gloria nos transforma. Vamos a mirar un primer tópico, y el primer tópico es: en la comunión con Dios somos transformados. En la comunión con Dios somos transformados. Lucas capítulo 9, 27 al 29 dice: además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. La transfiguración, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, ¿subió a la montaña a mirar el paisaje? No, subió a la montaña a orar. La oración es depender de Dios. La oración es buscar la comunión con el de arriba, con el Señor, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. La comunión con Dios es intimidad, es confianza, es fe. Por eso les decía yo en algún momento que para el cristiano la oración debe ser la respiración del cristiano. Cuando tú respiras, oras. Mientras oraba, dice la palabra de Dios que mientras oraba, su rostro se transformó. Miren esta descripción tan tremenda. Que mientras oraba, ojo con esto, ¿qué estaba haciendo? Mirando televisión, jugando los diferentes juegos electrónicos que hay, o jugando en cualquier actividad, mirando los partidos de fútbol, no, dice que mientras oraba, se transformó su rostro y su ropa se tornó blanca y radiante. Presten atención a este aspecto bien vital, que es la oración. La oración es un contacto de intimidad y en la oración sufrimos transformación, como lo vivió Jesucristo. Quiero mirar un punto A de este primer tópico. El reino de Dios produce una verdadera y poderosa transformación. Cuando el reino de Dios se establece en un corazón, en una ciudad o en una región, hay una transformación. Donde Dios llega, donde Dios está, se transforma. El lugar se transforma, la nación, se transforma la persona, se transforma la familia, se transforma una iglesia. En el versículo 27 dice: además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Jesús ha dicho
que algunos de ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir. Algunos creen que para ver y participar del reino de Dios hay que morir primero, pero no es así. Recuerden que este es un punto vital, porque uno muchas veces cree que la vida eterna es hasta que uno se muera. Entonces dice, no, cuando yo me muera, pues me voy para el cielo y voy a estar en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú crees en Él, conforme lo que está escrito en Juan 1:12, más a cuanto le recibieron, a cuanto los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que empezamos a conocer a Dios acá en la tierra. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17:3, que lo hemos repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir en esta noche. Juan 17:3 nos dice en qué consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Por eso es tan importante, por eso es tan vital el estudio de la palabra de Dios, el tener contacto con su palabra, con su verdad, la verdadera transformación. Jesús llamó a sus 3 discípulos más cercanos. Significa, algunos hablan de que aún el Señor Jesucristo entre los 12 discípulos tenía un círculo íntimo, que era Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Los que compartían con él momentos muy íntimos y fueron testigos del reino. El reino de Dios se hace evidente con la revelación de Cristo. Aquí hay un punto muy importante. Y es vital de que ustedes observen y analicen un poco de doctrina vital. Y no solamente es doctrina, es la verdad absoluta y verdad pura. La revelación general. La revelación general Dios la dio con todo lo creado. Ustedes pueden salir una noche y pueden mirar las estrellas, pueden mirar aún a través de un telescopio algunas de las galaxias o algunos de los sistemas, nuestro sistema solar, algunos planetas hasta donde nos alcanza el telescopio. Pero realmente es tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso todo lo que Dios ha creado a nivel macro, que lo que yo les decía que a mí me impactaba muchísimo, que dicen que los cielos no pueden contener la gloria de Dios, su presencia. Y sin embargo, Dios en su infinito poder y en su infinita sabiduría puede morar en tu corazón. Dicen que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Usted se puede imaginar la magnitud de los cielos. Si un metro de medida acá en la tierra o 1 kilómetro que medimos acá en la tierra, en el cielo es 1 año luz. Y 1 año luz, el metro con el que se mide el cielo y la inmensidad de los cielos, es la medida es 1 año luz. Y recuerden ustedes la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo, así hago así, ¡pac! Recorrió ya 300.000 kilómetros por segundo. Ustedes se pueden imaginar entonces la distancia y la amplitud del universo, la magnitud, la magnificencia de todo lo creado. Significa que nosotros debemos mirar la revelación general, la revelación de la palabra, por medio de la palabra de Dios, porque Dios se ha revelado a través de los profetas, se reveló a través de sus enviados y lógicamente a través de la palabra de Dios. Pero la revelación máxima fue la revelación humanada que nos la enseñaba el pastor Darío. La revelación humanada es la revelación grande, la revelación especial, cuando Dios se hace hombre y el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se hace hombre por ti y por mí, para morir en la cruz, para salvarnos de las consecuencias mortales que trajo el pecado y traernos verdaderamente o llevarnos nuevamente a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros empezamos a conocer de Dios acá en la tierra. No tienes que esperar a que tú mueras para llegar al cielo. No, si tú empiezas a conocer el reino de Dios, se ha acercado. Y la máxima revelación la tenemos a través de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice enfáticamente, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene el Padre. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Por eso es tan importante que tú recibas a Cristo y creas en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Por eso el reino de Dios se hace evidente con la revelación de Cristo. El reino se manifiesta con acciones sobrenaturales de Dios. Lo que ellos experimentaron fue la transfiguración de Cristo, la visita de Moisés y de Elías. Esto es algo que solamente ellos pudieron tener esa experiencia única de estar con Jesús primero que todo, de vivir con Jesús, y no solamente estuvieron en la transfiguración, sino que también estuvieron con Moisés y con Elías. Voy a mirar un punto B de este primer tópico. El resplandor espiritual
es el resultado de la comunión con Dios. El resplandor espiritual es el resultado de la comunión con Dios. El Antiguo Testamento nos enseña que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, después de estar con Dios, su rostro resplandecía. En tiempos del Señor Jesús, los escribas y fariseos no tenían ese resplandor porque la religión no transforma al hombre. En cambio, un verdadero encuentro con Cristo, con su luz, es lo que realmente produce una transformación en el hombre, porque ante la luz de Cristo, las tinieblas se dispersan o se disipan. En el versículo 29 dice, mientras oraba, su rostro se transformó. Repito, mientras oraba. Claro, uno puede jugar fútbol, uno puede tener hobbies, uno puede distraerse, uno puede estar en el mar, Pero miren la actividad que estaba desarrollando Jesús. Jesús estaba desarrollando una actividad netamente espiritual de dependencia de su Padre, la oración. Y ahí dice la palabra de Dios que mientras oraba, se transformó. Qué bonito que tú entres a ese nivel de intimidad, a ese nivel de comunión con Dios, de tal manera que a través de la oración vas a ser transformado. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Nos enseña la importancia de la comunión con Dios y los resultados. Ahora vamos a mirar un segundo tópico. Por la gloria de Dios somos transformados. Lucas capítulo 9, versículos del 30 al 32 dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. La palabra gloria, desde el hebreo, traduce honor, traduce honra, traduce gran cantidad, multitud, riqueza, reputación, majestad, esplendor, importancia, peso. Y en griego traduce esplendor, grandeza, magnificencia, brillo. La gloria de Dios es la manifestación grandiosa, poderosa, magnífica de su presencia. Dios es el Todopoderoso. Él es el Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible, dueño y Señor de todo. Miremos un punto B de este segundo tópico. La gloria, ojo con esto, la gloria le pertenece y es de Dios. La gloria le pertenece y es de Dios, pero Él hace partícipe de esa gloria al hombre. Qué bonito, qué expresión de amor. Dios, hace partícipe al hombre de su gloria. Qué cosa tan maravillosa lo que hoy estamos escuchando. El texto nos dice que Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria y vieron la gloria de Jesús, porque la gloria es de Dios, le pertenece a Dios, pero Dios delega porciones de su gloria en sus hijos. Por eso la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Salmo 8, versículos del 4 al 6. Exponerse a la presencia de Dios es exponerse a su gloria, es exponerse a la transformación de Dios en nuestra vida. Le ocurrió a Moisés en el Sinaí. Y dice el texto bíblico, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días
y 40 noches. Esa transformación la ha diseñado también Dios para nosotros, pues ya en el Nuevo Testamento la Escritura lo declara. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice: así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La palabra transformación se traduce del término griego metamorfo, raíz de nuestra palabra metamorfosis, proceso compuesto por varias etapas de formación de un estado larvario a la adultez. El paisaje bíblico nos dice de gloria en gloria. Otras versiones dicen con gloria creciente. Otra versión dice cada vez más gloriosos. Cada vez tenemos más de su gloria. Cada día con mayor resplandor, con más y más gloria, indicando que vamos de un nivel de gloria a otro. La meta es la misma. Imagen del Señor, participando el Espíritu Santo en esta labor, somos transformados por Dios continuamente. Hay diferentes niveles y tipos de gloria. Pues la Escritura dice, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 40 al 41, dice: asimismo, hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Entro al tercer tópico. La palabra de Dios transforma. Cuando verdaderamente la recibimos en nuestro corazón, cuando la creemos por fe, porque esta no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, es espíritu de vida, porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Por eso la palabra de Dios transforma. Lucas capítulo 9, versículos del 33 al 36 dice: mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo escogido, escúchenlo. Ojalá todos escucháramos a Jesús. Ojalá todos escucháramos la palabra de Dios y la pusiéramos en práctica. Ojalá nos dejáramos guiar por el Señor. Ojalá pudiéramos nosotros obedecer lo que un espíritu obediente nos sostenga. Ojalá que la humanidad entera reconociera el mensaje del Maestro, del Rey de Reyes, del Hijo de Dios, de Dios mismo, porque Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es consubstancial a su Padre y al Espíritu Santo. Las 3 personas conforman un solo Dios verdadero. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no obedecerle a Dios? ¿Por qué no seguir a Dios? ¿Por qué no permitir y dejarnos instruir y guiar por el Maestro? El desastre de la humanidad es que la humanidad escucha por un oído y le sale por el otro, pero verdaderamente el mensaje de la palabra no llega al corazón y no transforma a las personas, porque las personas están llenas de religión, pero no están llenas de Dios. Este es un problema profundo. Miremos un punto A, que es la revelación de Cristo produce un cambio integral. El texto nos dice de que Pedro no sabía lo que decía, pero Dios habló y dijo: este es mi hijo escogido, escúchenlo. Él es el Mesías, Jesús es el Salvador, Dios que se hizo hombre, el Hijo del Dios viviente, el Redentor de la humanidad, el que ha venido a traer el reino, y dice a los demás: a Él oídlo, a Él escucharlo. ¿Por qué? La razón principal es que Él trae el mensaje del Evangelio del reino. Por eso decía Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17.
Claro que Cristo había llegado. La palabra arrepentirse desde el griego traduce pensar diferente, cambiar de mente. Por eso no hay una cosa más importante que seguir al Señor. Hay caminos donde tú edificas tu vida, o sobre la roca o sobre la arena, y tus decisiones van a determinar dónde vas a vivir, dónde vas a estar. Y cada uno toma esa decisión. Mi anhelo es poder pedirle al Señor que el Espíritu Santo los ilumine para que los guíe al único camino, a la única verdad y la única vida que es Jesucristo. Jesucristo fue el único que proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hace poco hablaba con mi hijo, con el menor, y hablábamos de Buda. Y ustedes no sé si bueno, hay muchos pensamientos de Buda y hay mucha gente seguidora de Buda. Pero Buda dijo: busquen la verdad. En su humanidad Buda dice: busquen la verdad. Y el único que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, se llama Jesucristo. Jesús es el que dice: yo soy la verdad. Ninguno de los líderes, ni Hare Krishna, ni John Smith, ni tantas personas, ¿no?, que se proclamaron. Bueno, hay gente que ha tenido unos conceptos de su espiritualidad de muchas maneras, tantas religiones que hay en el hinduismo, por ejemplo, tantos dioses que tiene el hinduismo. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, conformado por 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el único que se proclama como el gran yo soy es Jesucristo. Ningún otro de los líderes de todas las religiones del mundo se ha proclamado, ni aún Mahoma. El único que se ha autoproclamado: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, se llama Jesucristo. Por eso les digo que en el cristianismo existe mucha ignorancia y mucho analfabetismo de quién es Cristo y qué es el cristianismo. Por eso yo los invito a ustedes para que profundicemos en el cristianismo. Esto es algo maravilloso. Sumergirse en las aguas profundas del cristianismo es sufrir una transformación del Señor, así como lo experimentó Jesús, así como lo vio Pedro, Juan y Jacobo en la transformación. Y la gloria de Dios los cubrió. Realmente no hay algo tan maravilloso como Jesús. Me acuerdo del encuentro de Jesús con la samaritana. Cuando le están hablando: dame dijo: mujer, tú tomas del agua del pozo de Jacob, de ese pozo de la cual Jacob, y que muchos han tomado esa agua, y volverás a tener sed. Yo te daré a beber agua, donde nunca más volverás a tener sed. Y dijo: ¿y quién es? Dijo: yo soy. Yo soy esa, yo soy Dios. Yo soy el gran Dios. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que iba a venir y vino. Él es el Mesías, el que habla contigo, le revela Jesús a la samaritana. Y la samaritana inmediatamente le dice: dame de beber esa agua. Y esa mujer fue transformada. Fue tan transformada que fue a evangelizar lo que ella había escuchado. Jesús le había revelado, Jesús le había hablado. Hacía poco había dado una predicación sobre el encuentro de Jesús, o el encuentro de la samaritana con Jesús, y que fue a propósito, porque Dios lo determinó así. El mandamiento de Dios es que escuchemos el mensaje divino. A su Hijo debemos escucharlo en su palabra, la que nos salva, la que nos transforma. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación no en el sentido reciente, sino de diferente, de nuestra mente. Produce una transformación en todo nuestro ser. La renovación en nuestra estructura de pensamiento traerá una transformación en la vida. Tú tienes que cambiar de pensar. Tú tienes que pensar conforme a la palabra de Dios. Pensar en las verdades bíblicas. Proclamar las verdades bíblicas. Pero todo comienza por un cambio en tu mente. La palabra de Dios nos enseña cómo ante la disposición del corazón humano
Dios puede hacer cosas maravillosas. Muchos fueron transformados por Dios. Según las Sagradas Escrituras vemos algunos casos. Ejemplo, Jacob. Fue transformado por el poder de Dios y dejó de ser un engañador para ser un príncipe y líder de su pueblo. Gedeón fue transformado por Dios y dejó atrás sus temores y sus complejos y se convirtió en el juez que Dios usó para liberar a Israel de la opresión madianita. Saulo de Tarso, el celoso perseguidor de la iglesia, fue transformado por Dios y se convirtió en un poderoso apóstol que llevó el evangelio del reino por el mundo conocido. Simón Pedro fue transformado por Dios y dejó de ser aquel hombre inconstante e inseguro, ser un pescador de peces para ser un apóstol poderosamente usado por el Señor. Te haré pescador de hombres, le dijo Jesús. Miremos este punto B. La nube que vemos en este texto implica ambiente, implica clima, implica atmósfera. Esta nube es el escenario donde la presencia de Dios se manifiesta, donde se revela, donde habla y da a conocer su voluntad, donde da a conocer sus planes. Es la atmósfera donde da testimonio de sí mismo. Podemos recordar esta manifestación de la nube en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Es el espacio, es la atmósfera, es el momento donde Dios manifiesta su presencia y la habla, transformando las fibras más íntimas de nuestro ser, donde somos impactados por su grandeza, donde somos impactados por su majestad, donde somos impactados por su santidad, por su poder y por su amor. La palabra de Dios tiene el poder de trabajar en lo profundo de nuestro ser. Conclusión, iglesia. Dios ha planeado que nuestra vida sea un continuo crecimiento. Primer punto, como una conclusión. Dios ha planeado que nuestra vida, la tuya, la mía y la de todos, sea un continuo crecimiento. Segundo, Dios ha enviado a su Hijo para mostrarnos el camino. Déjese guiar por Jesucristo. Déjese guiar por el Señor. Tercero, Dios ha enviado su Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, nuestro maestro y guía. Cuarto, Dios nos ha dado su poderosa palabra y nos llama a caminar con Él. Y en ese andar seremos transformados de gloria en gloria. El contacto de intimidad con Dios. Uno cuando camina con alguien aprende de ese alguien. No sé si uno se da cuenta de ustedes muchas veces, aún en la casa, las actitudes, los gestos del papá, los gestos de la mamá, muchas veces son reproducidos más adelante en sus propios hijos, en sus propios nietos. El contacto permanente con Dios hace que seamos transformados en ese contacto con Dios. Dios está a la espera del acercamiento de sus hijos. Dios quiere manifestar su amor y su poder en medio de nosotros, porque en medio de nosotros está su reino. Dios quiere traer cambios a tu vida, cosas nuevas. Búscalo y déjalo actuar en ti. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias porque lo que nosotros debemos buscar en oración, ser transformados. En la comunión con Dios somos transformados. Gracias, Señor Dios mío, porque por la gloria de Dios somos transformados y Dios participa al hombre de su gloria maravillosa. Y el tercer punto que hoy vimos, la palabra de Dios nos transforma. Padre bendito del cielo, oro para que haya una auténtica y verdadera transformación en tu vida. No es por la fuerza de voluntad del hombre, es por el poder de Dios. Es cuando nos disponemos de corazón a permitir que su palabra, que su ley, que sus estatutos, que sus principios verdaderamente entren a tu corazón y a tu vida, que la presencia mismísima del Espíritu Santo entre en tu vida y permita ser guiado por Él. Muchos son los planes del hombre, pero Dios guía sus pasos. Aquellos que se dejan guiar, porque hay gente que no permite dejarse guiar. Muchas veces actuamos por temperamento, actuamos por impulso, pero no actuamos conforme a los principios de Dios. Tenemos que aprender a tomar decisiones cristianas, tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios y queremos pedirles aumenten el tiempo de oración hasta que sean transformados. En esa intimidad
en esa comunión con el Señor. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por la vida de cada persona, de cada persona que hoy me está viendo y escuchando, de cada televidente que hoy nos mira por medio de YouTube, por medio de Facebook. Gracias te doy por tu vida. Y oro para que puedas experimentar una verdadera transformación con Dios. El único que puede transformar tu corazón y tu vida es el Señor. Permite que Él lo haga. Y oro por sus vidas, por sus parejas, por sus hijos, por sus familias, por la iglesia, por nuestra ciudad Tunja, por el departamento Boyacá, por todo el país Colombia y por el mundo entero, que estamos muchas veces tan alejados de Dios, tan distantes de su presencia, sabiendo que con Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice la Sagrada Escritura. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Vamos a hacer la oración y yo quiero invitarte en el día de hoy, que le entregues tu vida a Cristo. El primer paso que tienes que hacerlo de corazón es entrégale el corazón a Jesús. Y para hacerlo verdaderamente, hazlo con esta oración. Recibe a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todos los pecados de la humanidad para traernos salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, y te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Vamos a hacer una oración también por todas las personas que están contribuyendo con los diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la iglesia, de tal manera que las noticias del reino sean difundidas. Padre de mi Señor Jesús, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos, que derrames las bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A toda la iglesia, que Dios les bendiga. Recuerden, el curso de ADN, llaves del poder, ya están los cupos completamente, entonces estaremos comunicándonos con todos ustedes de tal manera que estaremos comenzando el curso de ADN, llaves del poder. E igualmente, ya estaremos dando las indicaciones, estaré hablando por este medio para la apertura de la iglesia de Casa Roca Tunja, con indudablemente la directriz del pastor Darío como nuestra autoridad espiritual y de acuerdo a las directrices que nos dan nuestras autoridades, tanto presidenciales como nuestro gobernador y como el alcalde de nuestra ciudad. A todos ustedes, que Dios los bendiga. No se les olvide que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga, los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.